Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones más profundas y, la verdad, más divisorias de la interpretación bíblica: la verdadera naturaleza de Jerusalén. ¿Hablamos del centro geopolítico y espiritual del mundo, o su significado va mucho más allá de lo físico? Así que la pregunta clave, la que lo mueve todo, es esta. Cuando en las Escrituras se habla de Jerusalén, ¿se refieren a una ciudad literal, allí, en Oriente Medio, o a una realidad más bien espiritual, celestial? Las respuestas, como veremos, nos llevan por dos caminos teológicos que no podrían ser más distintos. Para que no nos perdamos por el camino, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a presentar el conflicto de base. Luego, analizaremos la visión de la ciudad terrenal. Acto seguido, veremos el desafío a esa interpretación. Después, exploraremos la alternativa, la ciudad celestial. Y para terminar, veremos por qué todo este debate teológico tiene implicaciones muy reales. Venga, pues vamos al lío. En el fondo, de lo que estamos hablando es de un choque de trenes, por así decirlo. Dos maneras completamente diferentes de entender cuál es el papel de Jerusalén en el plan divino. Y todo nace, claro, de cómo se lee y se interpreta la Biblia. Y mirad, esto lo resume todo. Por un lado, una ciudad de piedra, de tierra, de política. Por otro, una ciudad simbólica, la morada de Dios con su pueblo. Toda la discusión, absolutamente toda, gira en torno a esta dualidad. Bueno, pues vamos a empezar por la primera de las dos grandes posturas. Se la conoce como la visión dispensacionalista. Y ojo, que es una de las interpretaciones más populares en muchísimos círculos evangélicos a día de hoy. Vale, pero ¿qué es eso del dispensacionalismo? Pues para que nos entendamos, es un sistema que divide la historia bíblica como en etapas o dispensaciones. Y aquí viene lo importante. Tiende a leer el Antiguo Testamento por sí mismo, de una forma muy literal, en vez de pasarlo por el filtro o la lente del Nuevo Testamento. Y claro, esto tiene consecuencias prácticas. ¿Cómo se ve en el día a día? Pues, por ejemplo, en esa veneración de lugares físicos, en los típicos viajes a Tierra Santa. Se apoya en una lectura al pie de la letra de las profecías y considera que la creación del Estado de Israel en 1948 fue un cumplimiento profético clave, manteniendo así una conexión divina con esa tierra física. Pero claro, no todo el mundo está de acuerdo. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Hay una crítica muy fuerte a esta visión literalista, un enfoque que dice que en realidad lleva a errores de bulto y a profecías que sencillamente no se cumplen. Y esta cita es bastante directa, ¿no? Apunta a esas predicciones sobre el fin de los tiempos basadas en la fecha de 1948, como aquello de la última generación. Lo que se argumenta es que como no se cumplían los plazos, en lugar de replantearse el método, lo que se hacía era simplemente recalcular las fechas. Y aquí está la clave, la madre del cordero del argumento contrario. La idea es que el Nuevo Testamento no es solo un añadido, es la lente, la herramienta para entender de verdad lo que significaban las historias, los rituales y las profecías del Antiguo, que se ven como figuras o sombras de una realidad mucho más grande. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la otra gran perspectiva, la que ve Jerusalén no tanto como un punto en el mapa, sino como un concepto espiritual, como una realidad celestial. Fijaos, aquí se ve muy bien la alegoría principal que usan para defender esto, sacada de la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo pone frente a dos mujeres: Agar, la esclava, que sería la Jerusalén terrenal y el pacto de la ley, y Sara, la mujer libre, que representaría esa Jerusalén de arriba, la celestial y el nuevo pacto de la promesa. Para quienes defienden esta visión, el final de la alegoría no deja lugar a dudas. Cuando se dice «echa fuera a la esclava y a su hijo», lo interpretan como una señal clarísima de que el sistema antiguo, el de la Jerusalén terrenal, tenía que ser superado, reemplazado por la nueva realidad espiritual en Cristo. Y esta tabla lo deja todo, cristalino. Conceptos clave del antiguo pacto, como el templo físico, los sacerdotes levitas, los sacrificios de animales, todo eso encuentra un nuevo significado, un cumplimiento espiritual en el nuevo pacto. El creyente es el nuevo templo, todos los creyentes son sacerdotes y el sacrificio de Cristo es el único y definitivo. De hecho, esta cita lo resume perfectamente. La idea es que conceptos como Tierra Santa o templo se reinterpretan por completo. La santidad ya no está en un lugar geográfico, sino en las personas, en la comunidad de creyentes, que es donde se dice que ahora habita el Espíritu de Dios. Llegados a este punto, igual alguien piensa, bueno, ¿y a mí qué más me da todo esto? ¿No es solo un debate para teólogos? Pues la verdad es que no, para nada. Las consecuencias de elegir un camino u otro son enormes y muy reales.
Y aquí lo vemos, la forma en que se entiende Jerusalén, pues acaba influyendo en la opinión sobre la geopolítica de Oriente Medio, por ejemplo, o en cómo se reza, a dónde se viaja, y lo más importante, define el centro de todo. ¿La historia gira en torno a una nación, a un pueblo, o gira en torno a la figura de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas? Y para terminar, dejamos en el aire una pregunta que da que pensar. Porque al final, este análisis sobre las dos Jerusalenes va mucho más allá de una ciudad. Nos obliga a plantearnos cómo leemos, cómo interpretamos y, sobre todo, qué lente usamos para mirar textos tan antiguos y complejos. Ahí queda eso.